Este episodio de Asigún Podcast llega a ustedes gracias a Brugal Extra Viejo, ron premium con un carácter único, amaderado, complejo, un ícono de autenticidad. Vive momentos memorables con moderación y responsabilidad. B-Express Courier, tus compras directo a tu puerta de 24 a 48 horas. bexpress.do o descarga la app B-Express Courier. Tenemos un regalo de 5 libras para que empieces a ser parte de la colmena B-Express. De una ilusión a una sonrisa. Dental Wellness, clínica dental con todas las especialidades odontológicas. 829-856-4284. Haz una cita y usa el código ASIGUN25 para un 25% de descuento en procedimientos estéticos como blanqueamiento dental. @Dental Wellness Clinic RD. Xpeng, un vehículo eléctrico ganador de varios premios, número 1 en varios países europeos, llega a República Dominicana para quedarse. @Xpeng Dominicana. Pide una prueba y verás qué delicia es el nuevo manejo. Por último, Spirit Mountain, tu casa en un clima delicioso en una de las montañas más mágicas de este país. Yo estoy ahí y podemos ser vecinos. 849-207-6133. Muy buenas, señoras y señores. Esto es Asigún Podcast, en este caso con Sara Despradel, que ella te da luz para tus finanzas. Ese es tu libro, es su libro. Ese es que lo puede encontrar en Cuesta, en Amazon, en su página web, saradespradelm.com. Y síganla, ella te da muchos buenos consejos para llevar sanas finanzas en tu vida. Después del episodio nosotros hicimos un montonazo de preguntas y respuestas con los Patreones. Duramos aquí muchísimo tiempo hablando con ellos. Le hicieron un montón de asesorías ahí, le pidieron un montón de asesoría. Entren a patreon.com/Carlos Sánchez. Si elige la categoría abanico de pedestal y abanico de techo. En esas dos categorías tú puedes participar en los episodios en vivo haciendo preguntas y respuestas. Y también si entras al Masterclass, entonces ahí puedes ver mi curso de comedia. Tú vas a recibir por 10 semanas 10 correos donde vas a ver diferentes módulos con diferentes enseñanzas para entender bien cómo empezar a hacer stand-up comedy. Por último, le digo mi agenda. ¿Esto va a salir cuándo? ¿Va a salir? Yo creo que ya esto va a salir. Exacto, sí. Les puedo hablar de Miami, 12 de noviembre. El 11 de noviembre tengo un seminario de stand-up en Miami. El 12 de noviembre mi show en el Miami Improv. El 13 de noviembre mi show en Tampa, en el Funny Bone de Tampa. Y en el 18 de noviembre en el Funny Bone de Orlando, Florida. Luego aquí en Santo Domingo me presento 20 y 21 con el show en blanco en Velvet Room y en The Green Room respectivamente. Y luego el 22 de noviembre estamos en Santiago, en el Santiago Country Club. 26 de noviembre hacemos Crisis de Media Vida en Santo Domingo Este. Y luego 29 de noviembre Crisis de Media Vida va a Sosúa, Puerto Plata, en el nuevo Hard Rock Café de Sosúa. O sea que tenemos noviembre heavy. Vayan a carloscomic.com y vean todas las fechas ahí. Ya sí, con esto, Asigún Sara Despradel conmigo. Asigún Podcast. ¿Cómo están, chicos? Me encuentro en compañía de quien escribió este libro, Luz para tus finanzas. Ahora cámara, pónchala a ella. Hola, Sara. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Yo le digo que le sirvo un traguito de ron, que no sé qué, y es la primera invitada que me dice, no, pero el ron, échamelo al café y hacemos un carajillo. Claro. Ese es de mis traguitos favoritos. ¿De verdad? Sí. Yo te voy a, yo te voy a echar una onza nada más. Ok. Porque yo no sé si 2 onzas sería too much. Es que yo nunca he hecho un carajillo. Una porque vamos a hablar de finanzas, ¿verdad?
Uop. Tú sabes que debo confesar que así como soy amante del café y del ron, la mezcla de ron y café no me gusta. Ok, a mí me encantaba un trago que ya venía así. Que no puedo decir marca, me imagino. Pero No, no lo digo. es esto. Es eso mismo. Ron y café. Exacto. Es como un shot de... No sé, a mí me Ron y parece café. que cada uno tiene como un encanto que déjalo así separado. No, a mí me gusta mucho. Entonces, fíjate, yo tengo aquí mi café y tengo mi ron. Bueno, entonces Ok. yo brindo con tu café. Yo nunca había brindado con café. Salud. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, señores, ahora sí, ya formalmente estamos hablando con Sara. Diablo, pero ya Laura ha hecho como 3 preguntas. Wow. Ya, oye, Sara, ya págale una consulta, por favor, ¿verdad? Ya una asesoría financiera. Pero mira, nada cambia si nada cambias. Voy a comenzar, me leí tu libro para esta entrevista. Gracias, de verdad. Y eso me produjo curiosidad, lo sorprendida que estabas cuando yo te dije eso. ¡Wow! Estábamos hablando que nos encontramos en un show de Poli Díaz, la Sí. comediante que estuvo aquí en este podcast, y fuimos al show y ambos quedamos muy gratamente impresionados. Poli es muy graciosa y cuando ella vuelva, sugiero que la vayan a ver. Sí, chulísima. A mí me sorprendió porque yo solo la seguí en redes. Entonces, cuando te vi en el público, decía, ojalá que esto no sea lo último que nos una, porque tú sabes, todo lo que se habló era como educación sexual, básicamente. Sí, sí. Entonces yo decía, no veo en qué conecta con la finanza. Entonces cuando tú me ves, Sara, leí tu libro, y yo feliz. Ok, todo se arregló para Todo ti. se arregló porque hay otros temas. Yo, de hecho, si no hubiese leído el libro, te traigo aquí para hablar de sexo, probablemente, Oye. aunque tú seas asesora financiera. Oye. Yo soy tu fan, Carlos. Gracias. Pero no de relajo, o sea, fundadora 001. Gracias, qué linda, Siempre de verdad, muchas nos gracias. juntábamos amigos a verte cuando nadie creía Oh, wow. en la comedia, en los stand-up, de verdad. Wow, Y gracias. para mí es un honor, o sea, me siento muy groupie aquí. Como Ay, que- qué lindo. De verdad, en serio. Wow, en serio. Todos gracias. mis amigos Ok. saben que soy loca contigo y me encanta tu trayectoria, tu trabajo. Y nada, un honor estar aquí. Wow, yo creo que deberíamos dejar el episodio aquí. Ya vamos a despedir. Porque ya es de aquí para abajo que vamos. O sea, ya subimos tan alto que ya no hay forma de pasar esto. Ya. Pero bueno, está bien, hablemos como quiera, aunque vayamos para abajo. Pero yo tengo que decirte que yo soy fan de Dave Ramsey. Ah, sí. Yo veo sus podcasts y sus programas y he leído ya varios de sus libros. Y te veo tu libro y digo, aquí tengo otra discípula de Dave Ramsey. Sí. Entonces, pero yo creo que tú tienes como un híbrido. O sea, Sí, yo tengo tú no una mezcla. Yo creo que al final eso es la meta de todo asesor, consultor, artista, es como coger influencias hasta hacer tu propio paquete. Sí. ¿Qué tú dejas de Dave Ramsey? Y yo sé ya que tú agarraste, pero ¿qué tú dejaste de lado? Dijiste, no, aquí en Dominicana yo creo que es mejor hacerlo así, así. Mira, él es muy estricto, digamos radical. Exacto. Entonces, el dominicano es muy easygoing, tú sabes. Nosotros como que viene pandemia y uno hasta que de verdad nos cerraron todo, nadie le hacía caso. Que uno creía que eso era con otra gente, pero no con uno. Y con el dinero, anda un meme por ahí que habla de que nos formaron con el catecismo y que por eso y no nos dieron educación financiera Yeah. y que siempre somos muy Dios proveerá. Yep. Entonces esa actitud se mantiene, somos excesivamente optimistas y entonces cuando tú ves temas de hay que tener un fondo de emergencia, se siente ¿Pa' qué? muy radical, entonces quizá él dice no tener tarjetas de crédito, él habla de no tener, por ejemplo, préstamos hipotecarios. Yep. Él habla cero deuda, entonces Sí, eso es algo que- quizás se hace muy cuesta arriba para alguien comenzando en la vida que tú le digas, logra el total de lo que cuesta una vivienda, se hace exacto. imposible, sobre todo en esta época. Yo Entonces, te puedo decir de que yo tengo un amigo en el colegio que se compró un carro al cash.
tenga. Okay. Y todos nosotros hablamos de él como un extraterrestre, porque él es uno de los tipos más psicorrígidos que yo he escuchado en mi vida y conozco en mi vida. Él es contable y él es... ¿verdad? Y entonces él quería cambiar el carro y todo el mundo le decía, pero cómpratelo. No tengo el dinero todavía, pero coge un préstamo. No. Y fue al dealer, no debo ni un chele. Y para nosotros eso es la excepción de la excepción de la excepción. Entonces cuando tú ves gente como Dave Ramsey que te dicen, todos tienen que ser como él, para nosotros es como, brother, eso es extremadamente como que difícil. quizás te pierdes de vivir cosas. Yo creo. Pero, o sea, he cambiado mucho con el tema de las finanzas. Y yo creo que ese amigo tuyo está más tranquilo que mucha gente. Eso seguro. O sea, que cuando uno le critica, quizás tú no tienes un vehículo del año o no viajas, no sé qué, porque esperas, él no tiene sobresalto. Entonces, creo que sí habría que hacer un híbrido y no, al final del día vive más tranquilo quien no debe. Totalmente de acuerdo. O sea que eso no hay duda alguna. Sí, vivir sin deudas es una ventaja. Te da ventaja en la vida. Sí, pero yo estoy loco por encontrarme un día con Dave Ramsey o llamarlo o lo que sea, solamente para hacerle una pregunta. ¿En qué momento las deudas son justificadas? Por eso mismo, porque para él es como que tú nunca debes de coger ninguna deuda de absolutamente nada en tu vida. Y yo entiendo que sí, o sea, tiene que haber algún caso que tú me digas, sí, ahí sí. Hay casos. Y yo he visto 500 videos de él solamente para encontrar ese momento. Mira, hay casos donde la deuda se convierte en una palanca porque quien la paga es otro. Por ejemplo, si tú dices voy a tomar un préstamo para, no sé, este estudio. Sí. Y mis clientes, mis patrocinadores, o sea, de la forma que yo lo monetice, se va a pagar solo ese préstamo. O sea, ese dinero no se tomó para consumo. Entonces ahí se vuelve interesante la deuda porque te da posibilidades. Sí, pero ahí Dave Ramsey lo que dice es que, que eso es cierto, pero la gente ahí no toma en cuenta el riesgo. De que, por ejemplo, la gente dice, Kiyosaki es de la filosofía de que compra una propiedad, paga un monto donde la cuota del préstamo sea igual al alquiler, por lo tanto ese préstamo te lo está pagando otra persona. Pero Dave Ramsey dice, ¿y qué pasa si viene el COVID, donde tú tienes 3 propiedades alquiladas y los 3 inquilinos dicen, ya yo no puedo pagar esta vaina, me voy? Entonces ahí tú te quedas con 3 cuotas más arriba del moño. Y ahí es la teoría de Dave Ramsey. Nosotros tendríamos que... El dominicano es excesivamente emprendedor, optimista, porque yo creo que es obligatorio ese joseo, porque el salario normal, promedio, no permite que uno costee el estilo de vida que nos gusta. Yep. Entonces, casi todo el mundo emprende por necesidad. Pero cuando tú aterrizas y dices, o sea, se hace muy fácil que te digan, invierte, entonces compra en planos, cuando ese viene a estar listo, tú compras otro. O sea, esa ecuación, hay muchos factores donde todo puede salir mal. Yep. Por eso hay que hacerse amigo de los números y de la claridad. O sea, mientras más claridad tú tienes menos tendencia a que te veas expuesto. Entonces yo creo, el mismo Dave Ramsey habla como de un ciclo donde uno primero debería protegerse. O sea, quien logra tener 6 meses de un fondo de emergencia que de verdad funcione, no es que si tú gastas 100, ese fondo va a ser de 30. No sirve. O sea, quien logra blindarse y entonces no poner todo el dinero, o sea, cuando uno se ve con un dinerito, viene Navidad, o sea, viene esa regalía y todo el mundo está creativo pensando en cómo gastarlo. Yeah. O sea, no es interesante lo ahorro y lo dejo tranquilo porque todo el mundo siempre tiene una gran idea y entonces tú dices, con más dinero yo lo que quiero es crear más. Sí creo que hay que tener una parte del dinero para crear más dinero, porque si no siempre te vas a mantener en una misma posición, pero si tú no te proteges financieramente, estás muy expuesto. Sí, y ahí Ramsey dice, si tú sigues invirtiendo como que nunca va a pasar nada,
eso es llamando a Murphy que tú Sí, estás. sí. Porque o sea, ahí mientras más expuesto tú estás, es cuando más la vida se te pone azarosa. Es decir, ahora que tú estás en peligro, te voy a dañar el carro, te voy a hacer que el techo tenga filtración y voy a hacer que el sofá cogió fuego porque No, yo relajo muchísimo dejaste de el iPad que- conectado ahí y tiró un chipeo. Bueno, y que cuando se te daña la lavadora, viene como ese efecto en cadena de que luego se te daña la nevera, o sea, Sí. es una secuencia. Entonces, si tú no tienes ningún respaldo, todo te saca de control. Ujú. O sea, una gripe ya tienes que pedir prestado y termina con una tarjeta llena y así. Ujú. Ok. Una de las cosas que yo vi en tu libro es que, bueno, tú describes muy bien que tú vienes de una familia que en un punto estuvo bien acomodada, que tu padre era una persona muy productiva y muy emprendedor, tenía varios negocios, tenía finca, tu papá era un tipo inquieto, básicamente. Sí. Él no podía estar tranquilo. ¿Él está con nosotros? Sí. Ah, ok. ¿Y ahora él está más tranquilo, en plan de retiro, o él todavía Todavía dice, pero joseando. papi, Todavía explícame? joseando. Todavía joseando. ¿Para qué tú quieres hacer esa vaina? Sí, Pero, todavía. bueno, el que le gusta eso no para. Sí, Ok. sí. Pero sí, cuando tú caes en crisis económica, sí me sorprendió de que esa misma familia no te pudo sacar de ese hoyo. Es decir, que quiere decir que tú tenías una familia que tenía mucho going on, como dicen los gringos, pero no tenía esa liquidez para decir, espérate, déjame meterle la mano a Sarita. Sí, porque suceden, o sea, como hablamos ahorita, todo al mismo tiempo. Yeah. Una hermana mía le dio una enfermedad, un accidente cerebrovascular, Yeah. que fue una cuenta de millones, mi papá quebró la empresa, todo pasó junto. Pero tu papá quebró la empresa por lo de tu hermano. Varias cosas, Ok. pero en general coincidió el momento donde como que ellos no podían ayudarme. Ujú. Y entonces me tocó, entiendo que es como, o sea, yo no hubiera estado aquí si yo hubiera tomado el camino no fácil de que, ven, mi hija, te resuelvo. No, el O sea, camino de que- fácil sería eso. Sí, Ajá. entonces creo que haber tomado esas lecciones para tú decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Ujú. Y no quizá te voy a salvar, porque eso no te hace consciente de tu descuido, digamos, financiero. Sí, totalmente de acuerdo. Pero a donde yo quería ir con ese punto es precisamente eso, de que muchas empresas, mucho negocio, mucha bonanza, mucha jipeta, no quiere decir que tú estás blindado. Claro. Y tú viviste ese caso en carne propia, de una familia con negocios, con finca, con vaina, que en el momento que tú te ves mal, ellos te dicen, es que yo estoy apretado por esto y por lo otro y por mira aquello y 500 cosas más. Entonces, No, y papi me ayudó en un momento, o sea, siempre me ha ayudado, pero su ayuda en ese momento se usó para deudas de la empresa que yo tenía. exacto. Entonces, mi problema era de este tamaño y la ayuda quizá no era de esa magnitud, pero era hasta donde se podía, pero él siempre me ayudó. ok. Bueno, tomamos una pequeña pausita para recordarles que en Manabao, La Vega, Jarabacoa, tenemos Spirit Mountain, que es un proyecto donde yo voy a estar ahí, si quieres ser mi vecino. La ruta de downhill de mountain bike más ápera de la República Dominicana. Caballo, finca de café orgánico, río con cascada y área de camping. Todo energía 100% solar. Su propia fuente de agua, es como loco, un sueño hecho realidad y tranquilo. Así que ya usted sabe, si quiere ir a vacacionar con un bocinón prendido a todo lo que va, váyase para otro lado, no venga a Spirit Mountain porque allá buscamos tranquilidad. Usted quiere tranquilidad, escriba 849-207-6133. Ya, thank you. Chulísimo. Ok, pero entonces, no sé qué tan personal me puedo meter contigo. No, tú te puedes meter, yo cojo y dejo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que yo voy leyendo el libro y yo digo, Ajá. entonces, ¿qué pasó aquí? Porque tú pasaste por un divorcio que según lo que veo fue bien traumático.
Sí. Y entonces asumo que tu ex esposo financieramente no fue muy responsable o quizá no pudo serlo. Teníamos una empresa en conjunto y realmente la empresa quebró. Ah, bueno. Pero es Entonces, verdad que se juntaron todos los palitos. sí. Dios mío. Pero, Entonces, tú sabes, el 100% de los préstamos estaba a mi nombre, de esa empresa. yeah. Entonces, llegó un momento que no se podían pagar esas tarjetas. Yo no quería que dañar mi score. Y entonces me tocó a mí asumir préstamos. Y la verdad es que mi casa no se debía. Y entonces la casa terminó pagando deudas de esa misma empresa. La hipotecaste para poder... Em, no, la vendiste. Sí, se vendió. Oh, wow. Entonces, es como que durar años, digamos que hasta los 30, acumulando y creciendo patrimonio y todo se derrumbó. Entonces, ¿Y cuándo tú terminaste de saldar ese problema? ¿A qué edad más ese o menos? problema, verdad, fue todo, mi divorcio fue en el 2012 y yo empecé a hablar del problema financiero 2018, en octubre, que ya yo tenía una carrera en redes de blogger, trabajaba, Pero ya ahí tú sí tenías pero tenía deuda todavía. Sí, pero ya tú habías empezado un proceso de limpiar esas deudas. Ya tú tenías Claro, tiempo. porque a mí me tomó más de 8 años. Yo vine liberándome finalmente en plena pandemia, 2021. Yeah. Fue que yo salí de las deudas. Incluso yo hice un evento en febrero de 2020 y me decían parte del equipo, di que ya tú no debes. Yo, pero que yo debo todavía. Yo debía todavía. Entonces, cuando ya finalmente Pero eso acabé... es muy cool. Esa honestidad es Sí, parte de lo que te sí. acerca más al público Sí. y te hace más creíble. Sí, Porque tú no eres un extraterrestre. Tú también tuviste tus temas financieros. No, y que ahí, o sea, no es lo mismo que yo te diga, en un año salí de todas mis deudas. No es posible. No O es sea, posible. yo duré 2 años haciendo Uber, llevaba redes, o sea, donde me enfocaba en una deuda a la vez e iba saldando, pero me tomó más de 8 años. Wow. Ok. Sí, o sea, recuperarme y poder entonces ya después comprar una casa. Yo compré la casa 2019 porque me presioné con el tema del alquiler. Tenía 7 años pagando alquiler Yeah. y yo calculé 2.7 millones en ese tiempo. Yeah. Y dije, ese dinero es del dueño del apartamento. Mi prioridad va a ser lograr un inicial Yeah. para comprar una casa. Entonces, y también esa es la ventaja de haber cuidado mi crédito, de haber hecho acuerdos, dar la cara, pagar. Me tomó tiempo, pero lo pagué. Entonces, eso hizo que luego yo pudiera tomar un préstamo a mi nombre sin más garantía que el inmueble. Sí. ¿Tú crees que parte de lo que tú aprendiste en esa etapa de tu vida no solamente fue a cuidar tus finanzas, sino también a cuidarte a nivel legal por el hecho de que tú dijiste, bueno, eran préstamos del negocio, pero estaban a mi nombre? Quizás eso fue una etapa donde tú dijiste, sí, yo filmo. Y después tú dijiste, el diablo, ¿para qué yo firmé? No, O sea, y me tú también engañaron en el aprendiste. camino 3 abogados. Ay, padre. Horrible, Wow, que porque un abogado te engañe, eso nunca se lo había que visto. pasa es que cuando te ven que tú no tienes... Te tomó tiempo. que tú no tienes cómo pagar, tú sabes, se aprovechan. Entonces, diga. sí, claro. Entonces, Pico esa hasta que yo no busqué una abogada realmente que me ayudó en un momento, no, o sea, esa parte no le hacemos caso y forma parte del escenario financiero. Una protección legal, tú sabes, no es nada más tener un fondo de emergencia. Yeah. Sí. Ok. Y hubo otras lecciones como... Eso también, perdóname, debe de ser parte del optimismo del que tú hablas del dominicano. De, sí, filme esa vaina. Yo soy abogado, entonces esa es la parte donde yo recibí muchos clientes que, sí, mira, yo compré ese solar. Y, ok, los papeles, mira, y me entregaban un papelito de colmado
No, y ahora yo he visto mucha gente loco, que... tú comparaste Ajá, y entonces allá tú sabes, salir de ese problema, legalizar todo y sacar todos los papeles era un trabajo de años. Sigue pasando mucho. Yo lo veo en consulta de todo, de gente que está pagando una deuda para un amigo que le firmó un pagar en un momento y el amigo se desapareció y después tú eres el malo. Yep. Al infinito pasa muchísimas cosas de esas, pero sí. O sea, yo creo que la parte legal debe... Y la parte fiscal. O sea, hay un brazo que todo emprendedor tiene que tener muy claro, es el tema fiscal. Porque una mala estructuración fiscal te descalabra. Yeah. Entonces ahí también hay muchos huecos educativos y a la vez cuando tú pagas una asesoría que crees que te estás protegiendo, no es así. Sí, hay mucho... Entonces uno debería de por lo menos entender, o sea, educarse en esa parte para saber si esa persona que tú estás contratando de verdad te va a cubrir en esa parte. Sí, esa es otra cosa, que al dominicano le duele gastar en prevención, pero no se da cuenta que el gasto en prevención es mucho menor que el gasto ya de cubrir un problema. Cuando llegue el problema, ahí sí es verdad que tú vas a gastar dinero. Entonces, por eso la prevención para mí siempre es mucho más barata. Y fíjate, lo que pasa es que la prevención duele porque tú no lo ves. Tú dices, pero esto es por si pasa un problema. El problema fíjate es como pasa. que se entiende mucho culturalmente, como le damos tanta importancia a los vehículos, que la gente paga un seguro full, aunque no lo use. Pero ¿cuánto te costaría el problema cuando tienes un accidente? O incluso un seguro de salud. O sea, Sí. pero yo no pago, o sea, no entiendo prudente pagar una, digamos, esa protección. O sea, si yo protejo mi vehículo, ese es un buen ejemplo. Yo protejo mi vehículo, no sé, con 1% mínimo, pero 1% representativo ante cualquier eventualidad, pero yo no protejo mis finanzas. O sea, yo no manejo ese mismo criterio de que, mira, yo tengo 2 hijos, una mascota, o si a la casa le pasa algo, yo tengo que tener un colchón en esa misma magnitud. Ya. ¿Y cuál es tu posición sobre, digamos, el seguro de vehículo y el seguro de salud? ¿Tú te vas full con eso? Claro. ¿Tú crees que esa debe de ser lo que todo el mundo apunte? Claro. De gastar al máximo, porque sabes que hay teoría de... Por ejemplo, yo tengo un seguro de vida que también es cuenta de ahorro. Sí, me encanta. Sí, pero alguien me dijo que eso no es buena idea. Mira lo que pasa. Porque te dicen que si tú compras algo que sea solo seguro de vida, hubiese sido muchísimo más barato. Pero el otro, como es ahorro, no sé qué, pero no Claro, sé. pero mira, en pandemia yo vi 2 casos. Uno era de un empresario de La Vega y vino la esposa con 2 hijos y me dijo, Sara, mi esposo murió de COVID Guapa. y yo sé que a él le debían. Él era ingeniero, yo sé que le debían, porque las esposas escuchan, no, que fulano, el proyecto, pero esa esposa nunca vio una ubicación. O sea, o nunca, no tenía acceso, ni claves, nada. Y esa esposa perdió todo, su casa y todo. El diablo. No tenía cómo, no, es que no pudo cobrar y perdió su casa. Yo le ayudé a estructurar ya luego que todo se perdió. Y otra, que hubo un accidente y en la carretera le robaron la laptop era un arquitecto. Entonces, así mismo, nadie sabía nada. Ella sabía que le debían dinero, pero no cuánto, ni qué, ni quién. Yeah. Y entonces, ¿qué diferencia para esa familia si heredan $500,000, $1 millón para proteger la misma casa? Porque el seguro el seguro que tiene el préstamo hipotecario, por ejemplo, de vida, te ampara ese préstamo. Sí. O sea, yo no conozco muy poca gente te dice quiero un seguro de vida, aunque no tenga un préstamo. Entonces, el seguro de vida que está atado al préstamo cubre la deuda, pero no le deja un beneficio a los que quedan. a los que quedan. Sí. Entonces, ahí yo creo
que tener un seguro de vida que a la vez te lleve a que sea inversión o que se pueda utilizar luego para gastos educativos, coloca a la familia en una posición de ventaja. ¿Por qué? Porque si tú dices, mira, yo soy súper disciplinada con esa parte y se hace muy difícil tú hacer una inversión y no tocarla, que es digamos que el límite que tienen esas pólizas, que tú no la puedes estar pellizcando, entonces por ende va a existir ese dinero. O sea, te sirve como un ahorro obligatorio y a la vez está ganando poco, pero es seguro. Okay. O sea, yo creo que debe formar parte de un portafolio. O sea, donde una de las cosas sea esa tranquilidad de tu familia, porque se te hace muy difícil tener $1 millón, $1 millón de pesos solo para eso, a uno. Cuando yo veo tu historia, me doy cuenta que tú heredaste la vena de tu papá de ser joseadora, de tú buscártela como una tora, ¿verdad? Sí. Y te aplaudo por eso, pero debemos reconocer que no todo el mundo tiene esa sangre. Cuando tú haces asesorías y tú ves que alguien está apretado financieramente y te dice, yo tengo ese salario de 80,000 pesos o de 100,000 pesos, y entonces cuando tú le dices, bueno, ok, ¿cómo producimos más dinero? Te dice, se le bloquea el cerebro. Sí. ¿No? ¿Qué tú haces en esos casos sabiendo que hay gente que va a ser mucho más fácil que eche para adelante? Porque, hasta limonada venden, como tú, hacen Uber, agarran, empiezan a comprar papel sanitario al por mayor y lo venden en el vecindario y se ganan unos 3 pesitos. Hay gente con esa vena y esa gente siempre va a salir adelante. Pero hay gente que no lo tiene. Eso es como pedirle peras al olmo. Entonces, no, esa gente así, tú le dices primero, cuida tu trabajo. O sea, porque no todo el mundo tiene que emprender. Yo no soy... emprender tiene un costo altísimo que no todo el mundo lo puede manejar. Entonces, esa gente así que no sabe incluso autogestionarse, que necesita que otro lo motive, lo guíe, no puede emprender. Entonces, cuide su trabajo y en segundo lugar, tenemos que ir adecuando el estilo de vida a esos 80,000 pesos. Claro. O sea, si no hay forma y solamente contamos con la regalía al final del año y quizás un bono, hay 2 caminos. Una parte del dinero tiene que dedicarse a que tú cada vez te formes más para que sigas creciendo y tengas valor. O sea, porque mientras más vales, más posibilidades tienes de ganar más. De que esos 80,000 e incluso dar un brinco, o sea, hay más presupuesto con las nuevas contrataciones que para los aumentos salariales. Entonces, ¿cuándo tú vales más? Cuando a la par de que tú estás ganando experiencia, tú tienes educación, adquieres una nueva habilidad, o sea, te mantienes al día, te mantienes vigente. Entonces, eso te da un plus, que aunque tú no o sea, yo creo que ahora también, no importa a lo que te dediques, tú tienes que mantenerte al día, porque si no, dejas de ser útil. Entonces, ser consciente de los números, cuánto gastas, o sea, cómo nosotros adaptamos a esa realidad de que no es que algún día te va a llegar 300,000 pesos o 200, sino que son 80. Entonces, son 80, ¿cómo yo ajusto mi vida a esa realidad? Ese congruente con ese tope. Ayer yo estaba hablando con alguien que vive en Estados Unidos y estábamos hablando de que nosotros vivimos en un país donde la vida es cara. Sí. Yo sí creo eso. Yo creo que en nuestro país la vida es cara. Los gastos son altos. Y al mismo tiempo los salarios son bajos. O sea, económicamente este país es un reto para la mayoría de la población. También. Y las tasas de préstamos son ridículamente altas. Entonces, no obstante eso, tú entiendes, digamos, alguien llega a ti con un salario de 25,000 pesos, ¿qué tú crees? ¿Tiene la mano atada o tú de verdad crees que hay una salida? Mira, genuinamente, o sea, se me ocurre un caso de una joven que la vi en pandemia y ella era una servidora pública. Entonces, ella sí tenía la vena de rifaba una colcha. Entonces se ganaba ese dinerito. Iba al mercado. O sea, yo lo cuento en el libro de que si tú quieres controlar ese presupuesto, ahí las mujeres dominicanas sobre todo son
maestras de estirar ese peso. Yeah. O sea, entonces ella iba a centro de hasta Inespre en ese momento. O sea, de cómo compraba cosas a granel, ese mercado, muy planificadas las comidas, no compraba nada en la calle. O sea, obviamente no existe tema de que de pedidos ya ni nada de eso. Claro. Porque es todo muy justo. Entonces, esa orden, o sea, no importa la realidad, todo el mundo tiene oportunidad de ajustar para que les rinda el dinero en base a lo que puede. Entonces, hay que revisar, o sea, de dónde, o sea, qué fuga yo tengo y cómo yo puedo. Es un tema de dirección, de dirigir en lo que a mí me llena más dinero para que las cosas que no me hacen feliz no se lleven mi dinero. Pero obviamente, cuando la canasta básica anda por encima de 30,000 pesos y el salario por debajo de 25, ahí hay un tema matemático donde no hay mucho que hacer. Entonces, sí, de ventaja tenemos que estamos en la época donde se hace más fácil generar dinero. Las redes, vender por WhatsApp, vender ropa de paca. O sea, ahora mismo cualquier persona puede manejar una tienda sin tener un local. Eso no se veía antes. Yeah. O sea que sí, es un tema de no ponerse techo. Yeah. Y sí se puede. O sea, no hay que ser, digamos que irrealista, porque hay una realidad. O sea, si tú ganas por debajo de lo que cuesta la canasta básica, tienes que ganar más. O sea, tu prioridad no consiste en reducir, sino en cómo yo hago para ganar más dinero. Claro. Y a veces ganar más dinero es gestionar mejor el tiempo. Porque también, si tú sales un día nublado, todos los colmados están llenos. O sea, eso es muy del ADN de aquí. O sea, de que menor esfuerzo, tú sabes, comodidad. En estos días vi un podcast de... se me olvidó el nombre del autor y me gustó tanto que me compré un libro huyendo. Pero no me llegaba el libro. Pero él decía eso, de que me sacudió, porque él decía, el dinero tú lo puedes recuperar, pero el tiempo tú no lo puedes recuperar. Y sin embargo, nosotros somos muy tacaños con el dinero y muy dadivosos con el tiempo. El tiempo es lo único que tú no puedes recuperar. Y la gente dice, sí, una reunión de 4 horas, ¿qué? Vamos arriba. ¿Entiendes? Sí, yo voy ahí de Cuetermosa al Malecón. ¿Qué vaina es? ¿Qué me importa? Eso son 1:15 de tránsito. Nada, vamos para allá. Hermano, espérate, ofrece primero un Zoom para que la reunión en vez de 3 horas sea media hora, pero protege el tiempo. Y eso lo escuché hace 3 días y yo tengo 3 días como tratando de buscarle un nuevo significado a mi vida en base a esa jodida frase. Y hay un tema de gestionar el no. O sea, si tú quieres vivir en abundancia, tienes que aprender a decir que no, incluso por deporte. De que ensaya una semana y dile que no a muchas cosas. Porque genuinamente no puedes estar en todas y pensar que te puede ir bien. Porque obviamente o sea, vas a gastar más. Ya. Entonces, bueno, tengo que hacer una segunda pausa comercial porque tú eres usuaria de vehículo eléctrico, ¿verdad? fui. Ah, ¿fuiste? Sí. Ya, ¿volviste a la gasolina? Sí. Tenemos que hablar de eso. ¿Sí? Bueno, Carlos. Tenemos que hablar de eso. ¿Qué? Pero yo quiero, les voy a preguntar ahora. Bueno, yo soy usuario de 2 vehículos eléctricos. Tenía uno eléctrico y uno de gasolina y quedé tan enamorado que el segundo de gasolina también lo cambié por otro eléctrico y ese segundo fue el Xpeng, el nuevo manejo. Usted va a Novocentro, usted lo sigue en las redes, Xpeng, Dominicana, Pen con G al final, o a Giga Auto. De verdad, yo estoy enamorado y son vehículos que te dan. Ya yo he ido, te voy a decir, a Santiago ida y vuelta, Jarabacoa ida y vuelta, Las Terrenas ida y vuelta con ese vehículo con una sola carga. O sea, que te da para tú dar rueda como un loco. Así que síguelos y pide una prueba de manejo. Tú vas para allá y tú verás cómo va a quedar envenenado como quedé yo. ¿Por qué tú ya no usas vehículo eléctrico? Explícame. Bueno, yo sé que tú no tenías Xpeng. No, claro, ahí vino el problema. Se te fue la mano, fue.
No, o sea, era Tesla. Ajá. Entonces no... Una pieza no se podía resolver Ay, aquí. pero esto sí está bueno, me encanta. No, yo tengo un episodio de eso. Esto ayuda mucho a mi patrocinador. Yo perdí más de 1,5 millones de pesos. ¡Oh, wow! No me jodas. ¿Y por qué? Bueno, porque es que, perdón. Porque no tenía respaldo. O sea, cualquier cosa que tú compres y tú no tengas respaldo, estás muy expuesto. Diablo, perdóname, porque tú ahora mismo estás ayudando a Expen muchísimo. Lo estoy ayudando. Y no está ganando ni un chele. No, sí, lo estoy ayudando. Porque Expen, esto es real, es la primera marca con full respaldo, con un taller de servicio autorizado por la marca en República Dominicana. Y esa fue una de las razones. Y yo digo, wow, esto está muy chulo. Por eso mismo, yo sé de gente que, un Tesla precisamente, tenía un problema y tenía que montarlo en un furgón y mandarlo para Miami. ¿Fue eso lo que te pasó a ti? No, exacto. Wow, man. Un descuadre. Sí, una vez, o sea, un temita del aire solo lo pueden resolver en Santiago. ¿Qué? Era un papelito, era algo sencillito. Ajá. O sea, a mí me encantó la tecnología. Sí. Amo la tecnología y amo los vehículos. Ese es mi talón de Aquiles. ¿En serio? Sí. Ay, es un buen tema también. Okay. Sí, entonces, realmente me encantó, pero cuando lo tenía también había pocos cargadores. Entonces, sí, ¿en qué fecha fue eso? Fue 2022. O sea, como que yo tuve yo eléctrico llegué del 2019 y nunca tuve problema porque tú tenías cargador en tu casa. Yo tenía cargador en mi casa, pero si viajaba, el problema eran los viajes. Si iba a Santiago, carga rápida, había poco. Y tenía que esperar que otra gente cargara. Sí, ya del 2022 para acá ha subido muchísimo. Claro, la no había cargadores. lo que hay ahora. Sí, ahora se ha regado mucho, sí. Sí, sí, No, eso otra sí es cosa. Entonces, o sea, creo que incluso si un solo vehículo así, tú sabes, no tenía mucho rejuego. Sí, te puede ser limitante, yo sé, pero no sé, nosotros tenemos una vida, no hemos podido... Entre semanas no había problema, porque yo Nosotros cargaba no hemos incluso podido- una sola vez a la semana. Claro. Pero ya luego, los fines de semana, el vehículo tomaba el protagonismo de mis viajes. Porque yo tenía que calcular, en Jarabacoa solamente podía en la ferretería tal. Ujú. Entonces, así. Sí, te entiendo. Pero... Pero no era un tema de la tecnología, era un tema de... Tú no eres la primera persona. Hay gente que yo he hablado con taxistas que tuvieron vehículo eléctrico. Pero no, oye, y lo que pasó... Me explicaban su situación y yo decía, es verdad, a ti ahora mismo no te cuadraba un eléctrico. O sea, No, y oye, otra cosa. Yo estoy consciente que todavía no es para todo el mundo, pero sí todavía me da rabia como yo veo tanta gente que dice, esa vaina no sirve y ni lo han probado. Y sin embargo, yo he visto mucho más gente que cuando lo prueban dicen, yo no vuelvo a tener gasolina más nunca en la vida. No, yo en un podcast entrevisté a alguien y me enamoré o sea, y luego un invitado llegó en uno y me enamoré. Te enamoraste. Entonces, la verdad es que Elon Musk ese año le bajó $10,000 a cada modelo. O sea, fue un tema económico mezclado con que eso me pasó ese accidente. Y no, me desencanté del vehículo, de ese vehículo, no de la tecnología. Ese tema del respaldo es muy importante. Eso es Claro, cierto. claro. Pero por eso es lo bueno que tiene Expen. Y entonces también al no tener el taller aquí, el seguro era mucho más caro. Sí. Todo era más caro. Yep. Sí, completamente. Todo era más caro, entonces. Bueno, pues, qué bueno. pues te invito. Pero a que tú si sabes, un son una día religión, entonces me cayeron arriba. los eléctricos. Todos claro. mezclados. Claro. Entonces, no, en mi podcast Mi esposa tengo un chat de eso de vehículo eléctrico que yo le dije, no me meta más nunca. Ahí mandan 800 mensajes Ya tú cada 2 sabes, ya tú horas. sabes, pero... Y entonces si tú te sales, no, porque a mí me parece que los vehículos de gasolina, ¡impío! Ya tú sabes. ¡Reprende los satanás! Me cayeron arriba, pero también la comunidad internacional, mucha gente con Tesla habló. O sea, cada quien tiene una experiencia. Y yo me imagino que ahora quizá no es igual, pero... Pero yo siempre recomiendo, hay muchos hogares que tienen 2 vehículos. Claro. Y yo recomiendo eso. Tú quieres probar un eléctrico, entonces, a lo que yo hice, yo tenía 2 de gasolina, entonces cambiamos uno por un eléctrico. Y duramos como 6 años.
y dijimos, wow, esto es lo máximo. Entonces ya, el segundo carro, cuando llegó el momento de cambiarlo, y era un carro de más desde que tenía como 13 años con el otro carro. Claro. Entonces cuando llegó el momento y cambiamos el segundo vehículo eléctrico y estamos felices. O sea, No, y también uno le va cogiendo, tú sabes, por ejemplo, no es lo mismo ir a Jarabacoa, él como que se regenera regresando. claro. Tú sabes, tú vas cogiendo. Yo llegué a mi primer viaje fue a Montecristi. Ujú. Entonces allá hay un carga lenta solamente. Y llego, entonces el 5 viaje... horas sentada ahí, 5 esperando. horas, entonces al otro día que voy a cargar, un señor estaba cargando. Yo me tuve que Ay. quedar en el reloj de Montecristi sin nada que hacer. Entonces, no, de verdad. Y así, o sea, no, es un tema. Es un tema. Ok. Bueno, pero ya, no le demos más publicidad. Sí, ya. Te estoy enliando con la marca Xpen y tú no estás recibiendo un Shell, así que no es Ok. justo. Ok, Xpen, mándemele una jipeta gratis, una G nueva, atento Epa. a mí. Gracias. Mira, no, yo te invito un día, de verdad, que si quieres volver a probarlo, esta marca tiene esa ventaja, te da ese respaldo, en serio, es chulísima. Todo el que se ha metido queda enamorado. Chulísimo. Si tú, ok, vamos a poner algo. Luis Abinader mañana te nombra como encargada de educación financiera para toda la República Dominicana, para incluir una materia en escuelas y en universidades obligatoria de manejo de finanzas personales. ¿Cuál sería el primer punto que tú atacarías? Yo atacaría el tema de interés compuesto. Ay, perdone. El tema de interés compuesto. Interés compuesto. Porque si yo agarro a alguien que no está viciado con deudas o con tarjetas de crédito y desde el principio entiende la maravilla que es Yeah. invertir pensando en ese futuro y apostando a que no todo su dinero se lo tiene que gastar en el presente y entiende qué opciones hay, qué diferencia hay entre un certificado, qué me aporta el mercado de valores y entiende que con su acta de nacimiento puede abrir una cuenta, le cambia la vida, el futuro y todo a toda una familia. Entonces, enamorándose del impacto de eso. Diablo, amén. ¿Cómo logramos ese primer millón? Y teniendo esos niños en eso, me va a arrastrar a que todo el mundo se contagie ese deseo de querer ganar más dinero. Entonces, desde ahí es más fácil tú luego decirle, mira, y la tarjeta de crédito, entonces vamos a la CIASA, una cuenta, tú tienes que tener una cuenta para tal cosa y otra para otra. Entonces, Yeah. se hace divertido. Yeah. Y creo que cambiaría muchísimo. No me esperaba que tú me dijeras esa respuesta, pero es cierto. Ahora, la pregunta es, nosotros que tenemos una cultura tan cortoplacista, donde la gente no se planifica por muchas razones, o sea, ese puede ser que sea un punto muy difícil de lograr, por eso mismo. Hay un tema, eso lo he hablado aquí varias veces, lo que se llama la paradoja ecuatorial, de por qué los países de la línea ecuatorial son menos desarrollados que los países nórdicos, los países fríos, que tiene que ver con muchas razones biológicas, las estaciones, tú sabes, de generación, tú vas creando una cultura de que si tú no te planificas para el invierno, te vas a Eso morir. te iba a decir que de ahí es que viene el guardar pan para mayo. Yeah. O sea, como el que tiene un invierno fuerte, tiene que prepararse de que no toda la cosecha, Exacto. de que puede escasear. Y aquí siempre hay Siempre hay mar, frutas. río, Sí, así es. frutas. O sea, gracias a Dios somos un territorio bendecido. Entonces uno siempre entiende que tú vas a salir a camino, estás bebiéndote un agua de coco. Sí, así mismo es. O un Y eso mango. afecta, eso O sea, afecta. temporada de mango, tú vas a encontrar un mango en el piso. Hay otras razones como biológica de que el frío te incentiva a trabajar más. O sea, para mantener la temperatura corporal media, tú sin querer te mueves más. Tú Pero quieres sudar. hay un tema... Y el calor, todo lo contrario. Cuando hace mucho calor, entonces por eso nosotros, tenía un chiste de que mientras otras civilizaciones indígenas hicieron pirámides y no sé qué, nosotros inventamos la hamaca.
Exacto. que ¿sabes? Chile. Es solamente una forma de cómo echarnos. Y yo creo que tiene algo de razón. O sea, cuando hace tanto calor, el cuerpo te pide muévete menos. Pero hay otra cosa, Carlos. El tema de con el frío, hay mucha gente que le da como un bajón. O sea, como más triste. Entonces, si contemplamos el tema un poquito más amplio, de no solamente dinero, sino felicidad. O sea, si tú mides, los países donde hay más tasa de suicidio son fríos. Ujú. Entonces, tener dinero por tener dinero no es quizás el propósito, sino tú ser más feliz. Entonces, como si a la ecuación financiera yo le agrego una vida de calidad, relaciones, que tú tengas una familia, que tú tengas un apoyo. Yo no sé si tú has visto los documentales de las zonas azules. Sí. Casi en todos, el apoyo de esa comunidad, de con quién compartir, de las tradiciones, Yep. de lo que nos une, le da más sentido a la vida que tener una cuenta de banco. Y por eso, tú sabes, si tú ubicas el típico ejecutivo de Wall Street o la gran mayoría de inversionistas que han salido de ahí, que dicen yo no quiero esa vida o yo no quiero replicar lo que yo vi en mi jefe, Yep. te lleva a que tú entiendas. O sea, cuando tú hiciste la promo de tu finquita, Yep. o sea, tú dices, eso es lo que a mí me daría felicidad. Por eso uno tiene que, antes que trabajar cifras, entender en base a qué tú estás definiendo tu éxito y cuidarte mucho de quién te rodeas, porque esas personas son las que te van a indicar dónde gastar es chulo o no, Yeah. qué cosa tú tienes que comprar o no, porque entonces quizás tú no estás atento a quién. Sí, y ahí es que viene la máxima, que para mí, de mis frases favoritas de la vida, que tú eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Y por eso es que yo siempre digo, si todos tus amigos solo quieren el iPhone 17 y solo quieren los tenis Jordan de $500 y solo quieren el carro caro, deportivo, entonces tú lo quieras o no, vas a terminar deseando el iPhone 17, los tenis Jordan de $500 y el carro deportivo caro. Y hasta lo que comes, lo que regalas. O sea, tú, alguien que entiende eso, que tiene que tener el último iPhone, por ejemplo, no se va a sentir bien, te va a juzgar en base a lo que tú tengas o no tengas. Entonces, es un poquito más complejo, es un tema incluso espiritual, porque una persona que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, de nada le vale tener dinero. Yep. Y yo creo que hay que tener esos mismos pilares de salud, y esa salud incluyendo también lo mental. Y entonces el dinero, tratarlo de una manera para que él no sea protagonista. O sea, cuando a una familia le falta, o sea, imagínate ese ejemplo del que no cubre la canasta familiar. Se siente un insulto, y ese es mi reto, ese es mi mayor reto con las redes, de dar un mensaje a alguien que quizá no ha comido, y yo le estoy hablando de 6 meses de un fondo, pero cuando tú controlas y tienes un plan para ese dinero, dejas de pensar en dinero. Entonces, para mí debería ser prioridad para quitártelo del camino. O sea, como crear un sistema donde tú entonces no tengas que angustiarte por él. Oh, ok. Te quiero preguntar ahora sobre un tema muy neurálgico de finanzas personales, y son las tarjetas de crédito. Bueno, tengo que recordarles también, ya, última pausa comercial, la tienda Cero by Eco Paola Tineo, es decir, by mi esposa, que es lo más importante. No me están pagando por esta pauta, pero si no la digo, duermo en el sofá, así que la tengo que dar. La tienda es Cero by Eco Paola Tineo, está en Galería 360 y es básicamente un mini supermercadito que no produce basura. Esa es su principal razón de existir. Usted lleva varios potes vacíos de su casa y allá le echan el champú, el acondicionador, el detergente, el multiuso, limpiador, desinfectante, vaina. Entonces lo pesamos y nada más le cobramos las onzas y no producimos otro pote que va a terminar en el vertedero. Y además de eso hay muchos otros productos, pero vaya y véalo. También puede hacer su pedido por WhatsApp, se lo enviamos a su casa en movilidad sostenible, que eso es lo más chulo también. Así que por allá les esperamos.
Ya, duermo en mi cama. Muy Ok. bien. Entonces, tarjetas de crédito. Todo el mundo dice que, y todo el que sabe de finanzas sabe que las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta muy poderosa, pero casi siempre que vemos a alguien con grandes problemas financieros, las tarjetas de crédito son casi siempre una de esas razones de esos líos financieros. Entonces, ¿cómo hacemos? Y yo creo, también te quiero preguntar, hay gente que tú te has sentado y le has dicho, óyeme, mi hijo, no vuelvas a sacar una tarjeta de crédito más nunca en tu vida porque tú no sirves para esta vaina. Claro. ¿Tú crees que hay gente así? Claro. Ya, que tú No, y yo he tiraste la trabajado con toalla. deudores compulsivos. Ah, Eso es una claro. enfermedad. Es una enfermedad, claro. Sí, no pueden, no Sí, pueden. así como los casinos, Sí, así igualito. como el alcohol, así es Igualito. una adicción igual. Claro, claro. Sí. Mira, las tarjetas yo las veo como un medio, jamás un fin. Entonces, las tarjetas te pueden permitir organizarte porque vamos perdiendo el control de cuánto gasté y es más fácil tú ver el resumen. Incluso ya los bancos te hacen una gráfica de que, mira, el 50% de tus gastos se está yendo en delivery. Entonces, tú te educas de lo que vas haciendo. Pero si tú no sabes decir que no, no es para ti. Si tú cogiste una tarjeta, luego otra para emergencia, luego a la primera le subieron el límite, luego viene una tercera, luego un día en el supermercado te dieron una cuarta, esa es la fórmula perfecta para endeudarte. Yeah. Porque va a llegar un punto donde tú no respetas fechas de corte, se te hace difícil cumplir con las fechas de pago. Entonces, sugerencias. Realmente no más de 2 tarjetas de crédito. Yeah. Yo tuve 4 en una época y me pasaba eso mismo. Yo siempre he tenido mucho control sobre mis finanzas, pero en el momento que tuve 4, me di cuenta que se me pasó la fecha de una. Y ya como quiera tienes que pagar el financiamiento. O sea, si no pagas el día que... No, y que entonces es. ahí eliminé 3, me quedé con una sola. Exacto, Utilizo o sea- tarjetas de débito y utilizo una de crédito, por ahora. No sé. Realmente se recomienda No más una, de quizás 2, no más de 2. Y entonces saber que ese dinero es del banco, no tuyo. O sea, que aunque tu tarjeta tenga 500,000 pesos, si tú solamente puedes pagar 70, tu consumo no puede superar esos 70 porque lo tienes que saber de dónde lo vas a pagar. Yeah. Hay mucha confusión con el tema de fecha de corte y fecha límite de pago. Eso le pasa a doctores, a ingenieros. O sea, hay un bloqueo. Sí. Sí, o sea, pero no al me infinito. digas. Pero sí. es como muy claro. la No, fecha pero de eso corte y le la tumba el fecha. pulso a la mayoría de la gente. No me fuño. Al 90% Pero para mí es de los como tan profesionales. básico, de verdad. No, Wow. o sea, Ok. entonces, ahí tener 2 tarjetas de crédito te puede permitir lo siguiente. Si la fecha de corte de una, digamos que es el día 1 y la fecha de corte de otra es el día 20, la que corta el día 1 te va a facturar, por así decirlo, del 1 al 1. Yeah. Entonces, ¿para qué yo tengo 2? Para usar cuando ya corta, del día 2 al día 19, yo uso esa tarjeta. Y entonces empiezo a usar la otra del día 21 al día 30 del mes. Entonces, entre una y otra, hago como un espacio para esos mismos 70,000 pesos que son lo que yo pueda pagar, tener más rejuego y sentirme menos forzada. Entonces, yo puedo tener como si fuera un aumento de sueldo porque tengo una holgura. Sí. Entonces, ahí entra donde gente tiene 2, 3 tarjetas y todas cortan en la misma fecha, entonces no estás en nada. Sí. O tú dices, yo tengo esa tarjeta por las millas, pero tú no viajas. Sí. O sea, las tarjetas de crédito hoy día respaldan estilos de vida. O sea, si tú tienes un niño enfermo, entonces hay tarjetas que te dan descuentos en farmacias. Tu prioridad tiene que ser una tarjeta que te dé la mayor cantidad de descuento en farmacias. O en el súper se te va la mitad de los gastos. Busca la tarjeta que en el súper al cual tú vas te dé un mayor porcentaje de cashback. Claro. O sea, sácale entonces ventaja a ese tema. Sí. Y estudia, porque dentro de un mismo banco, el banco responde a diferentes necesidades de clientes. Y puede ser que tú estés pagando una anualidad de una tarjeta que no es para ti. Sí.
porque estás simplemente por moda teniendo un plástico tal. Yeah. Pero aquí también yo creo que tengo una pregunta sobre tus hijos, antes, para que no se me vaya a olvidar ahorita, pero hay un tema de que la gente yo creo que no valora los pequeños porcentajes y te ven como tacaño. Y yo recuerdo, hay una tarjeta, tú mencionaste eso, y hay una tarjeta que te daba un 5% de descuento en las compras del supermercado. Y mi suegro sacó esa tarjeta porque él era banquero y él está retirado. Pero él la frase que me quedó marcada, él me dijo, ¿por qué yo tengo que comprar algo al 100% si lo puedo comprar al 95%? Claro. Y me quedó así como, wow, ok. Pero hay mucha gente que yo sé que va a decir, pero un 5%, ¿qué vaina es? Yo me voy a poner a tal. No, y ahora ahí hasta pero no el banquero sí. le da mente hasta un 0,5%, lo valora. Sí. Le dice, no, espérate, eso vale dinero. Porque, ¿qué pasa? Un 5%, si tú gastas, ponte tú 40,000 pesos al mes en supermercado, el 5% son 2,000 pesos. Si tú lo multiplicas en 12 meses, ya son 24,000 pesos. ¿Entiendes? Y si tú lo multiplicas por 2 años, ya son 48,000 pesos. Cuando tú vienes a ver, ya en esos 2 años, ya tú tienes un mes de supermercado gratis. Claro. ¿Qué eso vale? Mucho. Muchísimo. Eso es valioso. Pero bueno, lo que te quería preguntar, ahora me llegó una curiosidad. Esa época de parángana que tú tuviste, frenando en el aro, tú tienes 3 hijos. Sí. ¿El mayor cuánto tenía más o menos? Ellos tenían 4, 6 y 8. Ok, o sea que tú estabas bregando con 3 niños chiquitos. Sí. Ok. Diablo, hermana, pero usted para parir era un reloj. Can. Matemática hasta en eso. Pero tú tenías 3 niños chiquitos. Entonces, ¿cómo tú hiciste el rejuego entre déjame yo ahorrar y déjame yo limpiar mis finanzas, pero mientras tanto tengo 3 niños chiquitos que tienen que crecer, tienen que vivir experiencias en la vida, de vez en cuando le tendré que regalar algún viajecito, de vez en cuando, aunque digo que no hay cuarto para comer en la calle, tengo que comprarle, aunque sea un heladito, ¿verdad? ¿Cómo tú jugabas con eso? Mira, eso fue lo más difícil. Yo me lo imagino. Y cuando yo escribía, por ejemplo, de que las metas del año, yo decía, ojalá que este año yo los pueda inscribir en una actividad extracurricular. Cualquier divorcio lo que más lastima son los hijos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A ellos nunca les faltó ni educación ni su manutención. O sea, no hubo un tema de que su papá desapareció, sino que y ellos vivían y viajaban y tenían experiencias del lado de él. Ok. Entonces, qué bueno, entonces. Sí. Entonces, con ellos, al principio, esa primera Navidad, por ejemplo, yo hice lo que hace mucha gente. No, les voy a dar regalos como si todo estuviera normal. Pero era parte de mi inconsciencia. Llené una tarjeta comprándole sus regalos, pero luego entendí que mis hijos valoraban la presencia, o sea, que yo compartiera con ellos. Llegué a un punto de que cuando pude, los inscribí en el Olímpico a jugar pelota. Y ahí eso me liberó muchísimo porque entonces tenían cosas que hacer, era barato, pero yo no le podía comprar los clavos a los 3. Entonces, primero a uno, los otros iban con los tenis que fuera. Y poquito a poquito, o sea, era siempre, yo nunca los cargué con que no hay, pero a la vez esto es lo que hay. Entonces no se puede. Entonces, un viaje, no, eso no pasaba. Sí, pues yo no viajaba. Ok, pero como padre te digo que incluso lo puse ahí en el libro, en las preguntas que tú haces en el ejercicio. Yo sí crecí con un padre que, bueno, vino de... Yo crecí con un padre español que vino de España porque en España se estaba comiendo un cable. Y tú sabes que esa generación de españoles que llega aquí es para hacer 2 cosas, trabajar y ahorrar. Pero gastar, eso no existe en su mentalidad. Solamente hay que guardar. Y de verdad, eso es una generación en España que se ha estudiado, la generación que guarda.
y tiene un almacén lleno de cosas que por si algún día. Y había un plato que era con cascaritas de papa, que era porque faltaba comida, Wow. que eran esos españoles. Yep. Entonces, yo crecí mucho con el hagamos tal cosa, no hay. Podemos hacer este viaje, no hay dinero. Entonces, yo quiero hacer el rejuego para que establecerle a mis hijos la realidad de cuando hay y cuando no hay, pero sin crearles una mentalidad de escasez, de repetirle mucho el discurso, no hay, ¿me comprende? No, yo creo que yo ahí, gracias a Dios, tuve un buen rejuego porque yo me lo llevaba, no sé, Navidad al Parque de la Luz y le hacía su bulla, su relajo. Todavía hoy mis hijos son muy, o sea, tenemos una relación bien chula. Entonces, ellos te dicen, oye, como que, mami, nosotros no íbamos a la playa, íbamos a Boca Chica. O sea, como que ellos, lo que los hijos valoran no es lo mismo que uno valora. La presión se la pone uno como papá. Sí, eso es verdad. Sí, después, o sea, cuando ya fueron creciendo, que me fue yendo mejor, ellos disfrutaban más, pero me pasa, por ejemplo, con el Tesla, les encantaba. Pero ya después, o sea, por ejemplo, yo cambié de vehículo y mis hijos ni se han montado. O sea, hay un tema, no sé si por ser varones, de como que son un chin dejado. Sí, pero también es verdad. Yo una vez estaba apresurado con hacer una casa nueva. Y que mis hijos y que la cosa, y creo que fue un amigo, que se lo agradezco, Ricardo Resec, que me dijo, ahora una pregunta, ¿tú crees que tus hijos se van a traumatizar por el hecho de no mudarse a una casa nueva y seguir viviendo en la que están? Y ahí fue que yo dije, hablo verdad, porque esta casa vivimos felices aquí, traemos amiguitos, la pasamos bien, traemos a la familia, hacemos cena. Esta casa no es la casa ideal que queremos, pero es la casa donde somos felices. Y mi casa es la casa donde van los amiguitos. Una presión y una desaceleración de que es verdad. O sea, los niños no quiere decir que sean infelices aquí. Obviamente, cuando había más comodidad, nos íbamos de fin. Lo primero que yo hice luego de saldar todo fue un viaje a Nueva York con ellos en el 2022. Y entonces eso fue felicidad total. Claro. Pero ya, o sea, son raros, mis hijos son raros. Sí. Entonces, ellos no les gusta. Qué buena definición. Es que los hijos míos son raros. Son raros, sí. Ellos son. Sí. Cada gente. Entonces, no. Ellos generan. Le encanta invertir, le encanta, o sea, le encanta lo que me oyen, pero no me dicen que por mí. Yeah. O sea, entonces, no. Ellos no se quejan de. O sea, yo tampoco fui esa mamá. Yeah. De no. Sino, sí, eso va a pasar en tal fecha. O sea, cambiándole el enfoque. Sí. Pero también fueron viviendo momentos de que en la medida en que me iba mejor, yo me enfocaba en llevarlo al restaurante. Entonces, esa era de las cosas malas mías. Porque yo entendía que la definición de felicidad de ellos venía como con esas cosas. Íbamos al mall, por ejemplo, a comprarle cosas. Quizá yo compensando esos años de dificultad, pero ellos nunca han sido muy, muy materialistas. Qué bueno. ¿Qué tanto has visto en las finanzas del dominicano como un problema los deliveries y las comidas en la calle y esa cosa? Enorme. Eso es un renglón importante. Enorme. Es un renglón que ha hecho que la generación joven sea cada vez más cómoda. Yep. Que no pueda lograr las cosas. O sea, hay jóvenes que yo le digo, me dicen, Sara, quiero cambiar el carro, comprarme un carro. Y yo, ok, vamos a chequear lo que tú gastas ahí. Y ahí se ve que gastan con que pagar una cuota de un carro. Yeah. Yo le digo, mira tu carro ahí. Yeah. Pero día a día, o sea, no hay un día donde uno analiza eso y no se vea el gran impacto porque somos muy cómodos. Entonces, cada día las abuelas cocinan menos. Ya eso no se ve. Yeah. Entonces, las madres, menos también. Aún, entonces somos muy cómodos. Yeah. Entonces, esas tradiciones de que el domingo comemos, o sea, ya el domingo pedimos.
o salimos, somos muy de salir. Yeah. Entonces tú ves que los restaurantes siempre se llenan y la comida te sale 5 veces más cara, Ujú. que está bien. O sea, a mí me encanta ese tema de vivir experiencia, restaurante, todo eso, pero si hay una días. familia está luchando con que no llega a fin de mes y se la pasa de restaurantes o pidiendo comida, ahí está el tema. Yeah. Pero eso que tú mencionas es una gran realidad. Yo lo había pensado igual, la comodidad. Somos La gente- muy cómodos. Yo hablé una vez con un amigo que también de hecho es asesor financiero, Cristian Burgos, y él me dijo que limpiando sus finanzas, él me dice, yo me volví un chef porque empecé a cocinar muchísimo, a experimentar en mi casa, a comprar en el supermercado, y me dice, men, gasté muchísimo menos fuera y ahora yo cocino riquísimo que antes él no. Y eso me pasa a mí también. A mí me pasa. Pero que la gente no quiere emplear ese tiempo en la cocina. El tiempo de la cocina ya se está perdiendo. Es una pena eso, porque eso es algo intrínseco como de lo que es la vida familiar. A mí me parece eso. Ahora la gente sentarse a ver televisión y cuando llega el delivery vamos a comer viendo televisión, pero se pierde contacto familiar. Claro, no, yo recuerdo mi niñez, que mis papás siempre allá coincidían los tíos. Uno llevaba algo o se hacía un barbecue, o sea, como que ese tema de compartimos todos, o sea, ya lo primo tú no lo ves. O sea, nosotros por lo menos. Yeah. Entonces, sí, se complica. Okay. Wow. ¿Hay algo que debimos de haber hablado que no hemos hablado? Yo creo que, no sé, quizás el tema de si nos cuesta controlar, o sea, tener claridad financiera, de hasta qué punto yo estoy construyendo o destruyendo patrimonio. O sea, yo puedo gastar o vivir cosas, pero si yo comparo este momento 2025 contra el año pasado, ¿estoy mejor o peor? Ujú. O sea, muy poca gente hace eso y eso creo que puede marcar la diferencia en las finanzas de cualquier familia. Entender su patrimonio. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos son mis activos? ¿Cuántos son mis pasivos? ¿Cuánto se queda conmigo si yo saldo todo lo que debo? Ujú. Y entonces ahí tú puedes entender un indicador que se llama patrimonio neto, si año tras año estás creciendo. ¿Para qué estás luchando? ¿Qué cifra tú persigues? O sea, yo creo que entonces hay que quitarle a las finanzas el tema subjetivo y poner números y decir, quiero ganar tanto, pensar en cifras más anualizadas. Si yo trabajo con un motoconchista, él me va a decir, Sara, yo le doy 200 pesos a mi mujer, 200 a mi mamá, 300 de gasolina, 50 que me bebo una cerveza. Piensa en hoy. Si yo quiero que me vaya mejor financieramente, tengo que pensar montos anualizados. Ah, mira, ese supermercado que son 30,000 pesos mensuales, al año son tanto. Ese ahorro que es mínimo, que son 5,000 pesos a la semana, al año son 60,000 y ahí puede estar mi fondo. O sea, pensar así estratégicamente. Al año son más. Al año son 250,000. Si son 5,000 a la semana. 5,000 a la semana, sí. Okay. Yo hice una vez un ahorro que eran 25 la primera semana, 50 la segunda, 75 pesos la tercera. Y así tú logras 34,000 y pico de pesos. Al año. Que una, no sé, una manicurista consigue un ahorro que quizás nunca lo ha visto junto. Bueno, todo el que maneja propina. Sí, lo que hablábamos ahorita del ejemplo de mi suegro con la tarjeta, de que en el supermercado te rebajan 5%. Tú dices, men, es que eso al año es considerable. Claro, no subestimar, no vivir. Yo no creo en que tú puedes tener una vida en abundancia pensando con escasez. Yeah. Porque entonces no se trata nada más de un monto, de tengo tantos millones, sino qué te hace feliz, cómo yo defino mi éxito y cómo yo hago que el dinero apoye esa felicidad. Nosotros tenemos tradicionalmente una generación grande de empresarios que entre árabes, chinos y españoles han creado la cultura de la tacañería, Sí. de que no hay.
y de que lo descuento no es imposible. Yo no te puedo descontar eso. Yo voy a quebrar mañana si yo te descuento 7 pesos. ¿Entiendes? ¿Tú no crees que eso ha afectado de alguna manera toda la cultura dominicana? Claro que sí. Yo creo que sí, porque... Y de que yo hice un post los otros días de que genuinamente la cosa está mal. Porque uno creció con que, ay, esto está malísimo. sí. O sea, Wow, eso como sí me que gusta. si tú me preguntas cómo te va, no, imagínate mal, sobreviviendo. Aquí está dura la cosa, Está pero duro, nada, entonces echando quien se pa'lante. queja nunca echa para adelante. Yeah, y es verdad. No, nuestros y nadie sale de empresarios, deuda quejándose tampoco. Yo crecí con la idea de que la cosa está dura y de que no se puede gastar y de que no, espérate, esto está difícil. Y yo siempre decía, pero ¿en qué momento esto no está difícil? Pero entonces también piensa qué pasaba con ese empresario. Era rico él, Exacto. pero no necesariamente, o sea, no le importaba distribuir riqueza. O sea, al que le va bien como colaborador fijo de una empresa, generalmente está en una empresa muy estructurada, incluso una multinacional o una entidad, ¿verdad?, con políticas claras, pero las empresas familiares se hace muy difícil prosperar porque todos los beneficios se quedan la familia. Yeah. Entonces tú ves que no hay bonificación nunca. Pero prosperar, tú dices, los empleados, los colaboradores. Sí, no, o sea, nunca Claro. hay siempre, porque siempre está mal, pero ese mismo colaborador es el que está viendo cuánto tú te estás ganando realmente. Entonces hay una cultura de que entonces por eso mucha gente se queda en trabajos hasta que tú me canceles de aquí, porque aquí yo he dejado mi vida, pero no me ha ido tan bien como debería. Yo vi una entrevista, el podcast que le hicieron a, caray, ¿cómo se llama este CEO de ARS Humano? De Humano, perdón. Me olvidó. Bueno, él. Y le estoy dando cuña gratis, pero somos amigos. Pero él sí, él sí yo he visto un grupo de colaboradores que le ha ido muy bien en esa empresa. Sí, pero ya tú dijiste. O sea, una empresa con políticas claras, Exacto. o sea, que no es nada medalaganario. Yeah. Pero él dijo algo que me pareció súper importante, que es, si mis colaboradores no saben que no van a lograr sus metas financieras conmigo, es lógico pensar que en algún momento ellos se van a ir. Entonces, para yo dejarlo en la empresa, yo tengo que saber que ellos saben que van a ser millonarios conmigo, ¿entiendes? Porque les impulsa a seguir echando para adelante de esta empresa. Y esa es la visión que yo creo que falta mucho aquí en los empresarios dominicanos. Sí, porque incluso hay veces si tú que- te llevas de que yo hago un bien a un empleado, a un colaborador, Sí. y lo tengo que anunciar, Yeah. porque eso es fuera de serie, pero realmente tú con ese es el que cuenta. O sea, esa persona debería, mientras más esa persona está comprometido contigo, porque se habla muy poco del tema de retención. O sea, ¿cuánto te cuesta a ti educar? Y ahí hay unos vacíos importantes en tema de... ¿Te ha tocado contratar gente? Un tema de tú viviendo la educación. No te entiendo. O sea, captar gente nueva Sí. te toma muchísimo esfuerzo llevarla al nivel de quien ya domina algo. Sí, claro. Y Sobre todo nosotros que tenemos por cultura también una mano de obra tradicionalmente deficiente. exactamente. No tienen mucha educación, es cierto. Exactamente. Entonces, Y no tienen motivación. ese es Sí, otro. Y he oído mucho empresario hablando de eso, de que es difícil encontrar empleados motivados, pero ¿cómo si hemos creado una cultura donde la mayoría de la gente entra a trabajar sabiendo que no va a lograr sus metas en esa empresa? Entonces simplemente va a joder, me voy yo para allá. no, y tú analizas y tú dices cuánto cuesta formarse. O sea, cuánto cuesta la universidad, cuánto te pagan, cuántos años te va a tomar recuperar esa inversión Yeah. al ritmo del salario que se está pagando. Entonces, sí creo que debe haber cada vez más una forma de atar los resultados financieros a que el beneficio se vea más equitativo. Es un reto. Es un Porque reto. también la gente quiere trabajar menos horas. Es un reto. Yo creo que lo mejor de tú manejar adecuadamente tu dinero es poder tener libertad de, con esa libertad, escoger
a qué tú te vas a dedicar, a qué le vas a dedicar tu tiempo y trabajar con amor y propósito. Porque es muy difícil. O sea, a mí me tocó ver gente de que me quedan 10 años y yo no me voy de aquí hasta que no me paguen Tu liquidación. tu liquidación. Entonces claro. tú ves gente muriéndose en vida, Sí. esperando varias unas veces. prestaciones. Lo he visto varias veces. Entonces también el jefe sabe que eso lo único que espera es eso. O sea, una relación tóxica por todos los lados, tú sabes. Sí, y también volvemos a la visión cortoplacista de que tú te estás portando mal para que te voten, para que te paguen la liquidación, sabiendo que esa puerta la cerraste. Claro. Y nosotros hemos visto, yo sé que tú lo has visto y yo lo he visto, gente que se fue en buenos términos de una empresa con la puerta abierta y se fueron por la puerta grande, que unos años después eso se retorna. De alguna manera esa empresa te volvió a llamar porque te necesitaba. Esa empresa te dejó ir porque estaba en un mal momento, pero se recuperó y te volvieron a llamar. Si tú lo que haces es que empieza a faltar y a llegar tarde y a hablarle mal a la gente para que te voten, no te van a volver a llamar, te cerraste esa puerta. Y más en un país donde esto es un patio. Claro. Que No, somos 4 gente que nos conocemos todos. Eso es el activo más grande que uno se puede llevar. Ah, mira, trabajar con Carlos es, él es puntual, él cumple, o sea... Nada de eso aplica para mí, pero Nada está de bien, eso gracias. Pero entiendo, o sea, tú vas dejando una trayectoria, tú vas dejando esas relaciones, Yeah. son las que luego tú puedes monetizar en Yeah. algún momento. O sea, quizá no ahora, no mañana, en 2 años, pero... Y creo que ese ha sido gran parte de mi éxito, al tener tantas buenas relaciones desde muy temprana edad, en diferentes ambientes, he podido construir ese círculo de apoyo en muchos ambientes. Ok, bueno, déjame ver si algo, seguro que algo se me va a quedar. Yo algo quiero hablar contigo que se me va a olvidar. ¿Tú le puedes dar algún consejo general a la gente de qué puede empezar a hacer mañana? Eso del interés compuesto me gustó mucho. Okay. Pero eso, el interés compuesto, una pregunta, ¿y alguien como yo que ya tiene 46, que no tiene 20 años para producir interés compuesto? Pero, Carlos, la esperanza de vida es 80 y pico de años. Tú estás en la flor de tu juventud. Yo lo sé, pero la pregunta Madonna se casó a los 42. Yo lo Mira. sé, pero tú no me vas a dar a mí el mismo consejo que tú le vas a dar a mi hija Sophie que tiene 14. No, claro, con Sophie hacemos maravilla. Pero contigo, a veces yo doy ese consejo y me dicen, y ya yo ahora que tengo 60, todavía hay tiempo. Yo sé que porque todavía hay 20 tiempo, pero años tú no que vas a tú hacer las digas, mismas voy a hacer... No, entonces ahí debe ser tu prioridad. O sea, debe ser... O sea, hay que entender a qué cifra tú debes alcanzar. Oye, ¿cuál es el propósito? Que esas inversiones te generen con que tú costear tu estilo de vida presente. Entonces, mientras más rápido tú logres eso, ya tú trabajas simplemente por vocación. Que los jóvenes, o sea, hay tendencias. Esa es mi meta máxima en la vida, trabajar por vocación solamente. Solamente. Quiero seguir trabajando, te pero cambia. solo por vocación. Solo por vocación, yo también. Entonces, entiendo que debes de dar pasos para decir, mira, ¿cuántos años que tú tienes? 46. De aquí a lo, no sé, 55, lograrlo. Entonces tú le tienes que dar prioridad, tú tienes que saber qué monto, tú tienes que saber qué por ciento mensual o en el año tú le debes dedicar a esa inversión, qué parte en dólares, qué parte en pesos. Yeah. Cómo estructurar para que no todo el patrimonio esté en inmuebles. El dominicano piensa que riqueza es llenarse de propiedades. Yeah. Entonces llega un punto que no tiene liquidez. Claro. Entonces la liquidez es como que cash is king. O sea, tú tienes que tener el que tiene un respaldo de que, mira, hay una situación financiera complicada, pero yo tengo cómo desenvolverme. Entonces, es muy dado que clientes, cuando la situación se complica, te paguen tarde. A empresas, por ejemplo, suplidores, etcétera. Entonces, si tú tienes de dónde blindarte en esos meses malos, Sí. o todo el que su trabajo es muy estacional, o sea, aquí las finanzas se comportan, son muy características. Por ejemplo, septiembre es uno de los peores meses. ¿Por qué? Sí. Por los escolares. Lo acabo de sufrir. Y los escolares son
no son un huracán. O sea, un escolar es algo que tú, el año que viene, va a volver a pasar. Entonces, esos gastos extras, tú debes programarte para cumplir esos gastos extras. Creo que todo el mundo debería tener una cuenta diferente a la cuenta de su uso regular para llevar ahí ese fondo de emergencia. Hay cuentas novedosas de alto rendimiento, hay cuentas que te van pagando y que no te cobran nada por mantener el dinero ahí. Y ahí debe estar por lo menos 3 meses de tus gastos. Entonces, todo el mundo, si se van a llevar un consejo, tener esa cuenta. Entonces, ya luego hay más profundidad. Y cada caso, tú sabes. Yo creo que también es muy importante aprender a separar las cuentas. Sí. Cada cuenta tiene un uso. Cuando tú empiezas a mezclar, el dinero se te va y no te das cuenta. O no sabes si el negocio está siendo malo. También. Mucha gente mezcla el dinero de sus negocios con el de la familia. Claro. Entonces luego un mal negocio te daña el patrimonio de una familia. Yeah. O tú entiendes que no vas midiendo. O sea, no tiene un punto de equilibrio en el negocio. Nos falta al triple educación financiera en el negocio. Y mucha gente no sabe ni siquiera cuánto gana. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál fue tu retorno el año pasado? Y se quedan, ¿cuánto ganaste? No lo saben. Yo no lo sé. Entonces tú tienes que dominar. Mira, yo gané 15 millones. ¿Por qué? Porque este año tú te tienes que retar a ganar 20. ¿Cómo lo vas a ganar? ¿Cómo tú distribuyes como un pastel para que todo venga de... Cada vez más deberíamos lograr distribuir ingresos con esfuerzo físico. Por ejemplo, yo puedo tener un localcito alquilado y que una parte de mi dinero en el mes llegue de esa renta. Yo puedo, no sé, vender el libro. Otra cosa son las asesorías. O sea, cómo yo distribuyo que mi tiempo sirva para unas cosas, pero que de otras yo también gane dinero. Entonces yo voy creando esa sombrilla en la vida. Y le va mejor a la persona que no depende de una sola fuente de ingreso. Porque si es como una mesa que tiene 4 patas y una pata se cae, si tu mesa solamente tiene una pata y se cae, entonces todo se desploma. ¿Y qué tú le responderías al que te diga que yo prefiero, en vez de dividir los esfuerzos, hacer esfuerzo en una sola cosa que me va a llevar a ser extremadamente bueno, por el cual me van a pagar extremadamente bien, en vez de hacer 4 esfuerzos para tener 4 ingresos mediocres? No, excelente. Esa es una opción. Okay. Lo que siento es que lo tienes que medir. Porque ahí y tienes que saber todos los huevos en esperar. una sola canasta también. Sí. Y ahorita, o sea, volviendo a conectar con el tiempo, uno sufre mucho de dispersarse. Y yo todavía, ese es mi reto. O sea, por ejemplo, ya yo no voy... o sea, trato de que... O sea, como yo misma soy la que doy la consulta, la que graba mi podcast, la que crea contenido, etcétera, etcétera. O sea, ya yo trato de no estar en todo el programa, en todo. ¿Por qué? Porque es mi mismo tiempo. Y terminas agotándote. Wow, o sea, que yo me siento honrado de que sí me sacó el tiempo a mí. Sí. Sí, no, cosas que de verdad, tú sabes, te llenan, te suman, te gustan, pero... Cuando tú vienes a ver, tú revisas tu agenda y tú tienes 5 actividades donde hay que cumplir. Entonces, en ese cumplir, se te fue el tiempo. Yep. Wow. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar con los Patreones. Yo creo que hemos tenido una conversación muy bonita y muy interesante. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? Súper bien, gracias. Okay. Me encantó. Espero no haber metido la pata en algo. No. Ok, solamente que ya te comprometí a comprarte un Expend de que vayas a cambiar de... Pero Sara, yo te felicito. Tú, leyendo tu historia, tú tienes demasiados méritos y tu enseñanza es muy valiosa y yo recomiendo a todo el mundo esta encuesta, yo me imagino, ¿verdad? Esta encuesta está en mi página y ya sale mi guía avanzada 2026. Desde ya, el noviembre. Okay. Noviembre. O sea, desde ya la pueden adquirir en mi página.
Ok, yo lo compré en Amazon, este libro, porque iba a ir a buscarlo a cuesta, pero estaba viajando mucho y entonces lo compré en Amazon y sí, es una lectura muy ligera, muy enriquecedora y muy fácil de leer, así que lo recomiendo y bueno, síganla y sigan todos sus consejos financieros si quieres alcanzar luz en tus finanzas. Gracias. Andy, Noni. Hermano, sí, todo. Entonces déjame ver, dice... déjame ver, pero eso de incrementar las ganancias año tras año es realista porque no es un fallo si el año pasado gané 15 y este año también gané 15. Entonces, esa Buena pregunta. que es muy buena, la vamos a responder solo a los Patreones y usted que no está en Patreon no va a escuchar la respuesta. Cuídense y nos vemos en el episodio que viene. Bye, bye. Este episodio de Asigún Podcast llegó a ustedes gracias a Brugal Extra Viejo, ron premium con un carácter único, amaderado, complejo, un ícono de autenticidad. Vive momentos memorables con moderación y responsabilidad. B-Express Courier, tus compras directo a tu puerta de 24 a 48 horas. bexpress.do o descarga la app B-Express Courier. Tenemos un regalo de 5 libras para que empieces a ser parte de la colmena B-Express. De una ilusión a una sonrisa. Dental Wellness, clínica dental con todas las especialidades odontológicas. 829-856-4284. Haz una cita y usa el código ASIGUN25 para un 25% de descuento en procedimientos estéticos como blanqueamiento dental. @Dental Wellness Clinic RD. Xpeng, un vehículo eléctrico ganador de varios premios, número 1 en varios países europeos, llega a República Dominicana para quedarse. @Xpeng Dominicana. Pide una prueba y verás qué delicia es el nuevo manejo. Por último, Spirit Mountain, tu casa en un clima delicioso en una de las montañas más mágicas de este país. Yo estoy ahí y podemos ser vecinos. 849-207-6133.